¿Cómo están? Yo soy Debbie Manero, soy originaria de Tumbes, Perú. Me vine aquí a Estados Unidos hace 22 años. Cuando recién me casé, 33 años atrás, no tenía la menor idea de lo que era cocinar. Pero este plato me recuerda mucho especialmente a mi tierra de Tumbes, porque el ceviche es un plato muy, muy tradicional de Perú. Todos los restaurantes, todo el mundo lo tiene. Incluso ha ganado el premio gastronómico del 2004 a nivel mundial, todo el mundo lo conoce. Cuando yo me casé no sabía hacer nada. Yo trabajaba y traía comida de la calle. Entonces ahí fue donde conocí a mi vecina, mucho más, era una abuelita que se llamaba Justa. Cuando la abuelita Justa venía a la casa me ofrecía siempre un platito y yo decía, wow, esto es un manjar, porque yo no sabía hacerlo, ¿no? Entonces yo le digo, ¿qué tal si me enseñas a cocinar? Y ella muy feliz y encantada me enseñó a cocinar. Y uno de los platos que me enseñó fue hacer el ceviche. El ceviche es un plato que lo hacen de muchas maneras. Por ejemplo, en toda la costa de Perú se hace con un tipo de pescado. En Tumbes, de donde soy yo, usábamos el mero, la corvina, el lenguado. Y en Lima se usan otro tipo de pescados, pero ahora ya se pueden conseguir todos los pescados. En la sierra, por ejemplo, se usa el pescado de río, que es la trucha, ¿no? Y en la selva también el pescado de la zona. Entonces, y hay muchas maneras de hacer ceviche. Hay ceviches con mariscos, ceviches con langostinos, ceviches mixtos y el ceviche de pescado, que es el tradicional. Cuando yo llegué acá, me di cuenta que el tilapia sobre todo el tilapia fresco, es el pescado que más le iba a mi ceviche, pero no podía conseguir el resto de condimentos. Por ejemplo, este es el pescado, tilapia, que es el que yo uso aquí. Ahora ya se pueden conseguir, por ejemplo, el ají limo es un ají que lleva el ceviche, que años atrás no había dónde conseguirlo, y yo usaba los ajíes que conseguía acá, que era jalapeño, o era el serrano, el habanero, cualquier ají funciona, porque incluso en Perú hay unos ajíes diferentes. En el norte hay un ají que le llaman ají cereza, que es un ají muy picante, y así por el estilo. Cada región tiene sus propios ajíes. En Arequipa, por ejemplo, se usa este ají, que es el ají rocoto, que ahora lo consigues aquí en El Progreso. Luego uso este ajo en pasta, un poquito de ginger, comino, pimienta, sal. Cebolla roja es la tradicional para usar en Perú, camote, culantro un poquito, y este es el ají limo del que les hablaba, que solamente yo uso uno porque no me gusta que me pique mucho. Luego el choclo, acá también usamos el choclo de aquí de la región, pero este es el choclo peruano, que es un grano más grande, que también lo puedes conseguir congelado en El Progreso, y aquí ya está cocido. Aunque les parezca mentira, tengo 2 hijos, hombre y mujer, a ellos les gusta mucho más el choclo de aquí. Me dicen que el choclo de Perú no tiene sabor. Así que este es el choclo que más les gusta a ellos. Bueno, ellos también han venido muy chiquitos, realmente se han criado acá. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar el camote y el choclo, que es lo que se demora más. Así que lo vamos a poner aquí en la olla. El camote yo lo parto por la mitad y luego lo dejo ahí que se vaya cocinando mientras hago las demás cosas. Aquí está el choclo, acá hay 2 choclos que los he partido más o menos de este tamaño, que es para decorar luego el plato. El ceviche es un plato frío, no es un plato caliente. Se come de almuerzo, de entrada sobre todo. Entonces, en Perú hay muchas cevicherías, muchos restaurantes
de mariscos. Ahora es muy popular el ceviche en Perú. Entonces, es un plato que se come en la mañana, es un plato frío, es una entrada. Acá vamos a ahora empezar a cortar el pescado para luego aderezarlo con el limón. Acá vamos a cortar el pescado. Se acostumbra a hacer en trozos cortos, no tan pequeños. Así que bueno, aquí se va cortando en trozos pequeños, cuadraditos. Luego le vamos a agregar los condimentos. Yo le pongo un poquito de todo esto. Como les digo, muchas maneras de hacer el ceviche. Esta es una de ellas. Pero este es un plato bandera en Perú. Realmente es un plato muy, muy... El que va a Perú tiene que comer ceviche peruano. Otra cosa, que cuando expriman el limón, no lo expriman tan fuerte, porque el zumo del limón lo puede poner más ácido al limón. Entonces es solamente suave, ligero, no puede ser tan fuerte. Ese es un tip que enseñó también la abuelita. Y siempre el limón tiene que cubrir el pescado. Si ustedes ven ahí el pescado, tengo que echar el limón de tal manera que lo cubran al ceviche. ¿Y por qué puse un limón amarillo también? Porque para mí el limón amarillo hace que le baje un poco el ácido al limón verde. Y cuando compren los limones, un tip que les doy, que siempre que compren un limón, se fijen que la cascarita del limón sea bien suavecita, porque esos son los limones que tienen más jugo. Entonces exprimen el limón aquí, suave nomás, no tan fuerte. Este es un plato que se acostumbra mucho a comer casi inmediato. Yo lo dejo un poquito, digamos unos 20 minutos, porque a mí me gusta un poquito más cocido, pero realmente es un plato que se debe preparar en el momento y cocinarlo. Por ejemplo, la cebolla, después que la pican la cebolla, la pueden poner en agua con sal. Eso es como para que se mantenga fresca, ¿no? Y tostadita. Se usa mucho limón. Yo creo que en toda Sudamérica preparan ceviche, pero lo hacen ligeramente diferente, ¿no? Por ejemplo, a mí me invitaron una vez un ceviche ecuatoriano que le ponían tomate. Un amigo mexicano me invitó una vez un ceviche que prácticamente le ponían pepino, pero cuando licuaban el pescado, lo licuaban con pepino, con ají, con limón, un ají de ellos, ¿no? El ají, no me acuerdo cuál era, creo que era el serrano. Y eso le agregaban al pescado y también quedaba bien rico. Un amigo mexicano, Felipe, que lo conocí aquí en Champagne, él preparaba el ceviche con naranja, le echaba un poquito de naranja. Pero, por ejemplo, me cuentan que los antepasados en Perú empezaron a hacer el ceviche con naranja agria, pero les tomaba demasiado tiempo cocinarse el pescado. Pero después descubrieron que el limón, sobre todo el limón del norte de Perú, es un limón que tiene bastante fuerza para usar. Ya le puse un limón amarillo, ahora vamos a aderezarlo. Vamos a ponerle al pescado un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de comino, no le pongo mucho, un poquito nomás. Garlic en pasta, que esto lo consiguen en Meijer, en Walmart, también un poquito más, me gusta el ajo. Un poquito de ginger, que también lo consiguen en cualquiera de las dos. Lo consiguen en Meijer, en Walmart. Bueno, ya el pescado lo aderecé
con todos estos ingredientes. Y ahora le vamos a agregar el limón. Entonces el limón tiene que cubrir el pescado. Más o menos así. Y ahí ya lo cubrió. Y no se mueve, no se maltrata mucho el pescado. Se deja ahí un poquito en infusión que se cocine por un ratito. Mientras tanto, este es el ají que le vamos a poner. Solamente le pongo una cucharita, no muy grande, porque a mí no me gusta muy picante. Y vamos a picar el otro ají. Este es el ají limo, que es el ají que compro congelado. Y también yo le quito las pepitas, porque tampoco me gusta muy picante. Mientras tanto se va cocinando el pescado con el limón. Luego lo vamos a probar y voy a ver cómo está el ácido, porque también tengo mis tips para bajarle un poco el ácido. Como yo no uso lo que usa la mayoría de los peruanos, como les digo, hay muchas maneras de prepararlo. Yo le quito la acidez con un poquito de leche evaporada y ya le puse el limón amarillo, que es una manera también de quitarle la acidez al ceviche. Vamos a separar todas las venitas, picarlo bien pequeñito y se le agrega. Y ahí lo vamos a dejar un ratito. Mientras tanto vamos a cortar la cebolla. La cebolla roja es la cebolla que se usa para el ceviche realmente. Aunque acá puedes usar lo que haya, ¿no? Ahora consigues todo tipo de cebolla, pero antes no se conseguía todo. Entonces, se parte. Vamos a picarla bien delgadita. Luego la vamos a lavar. La pueden poner si quieren en agua con sal para que se mantenga fresquita. La cebolla es una guarnición que se usa para decorar el plato. Muchas personas ponen la cebolla con el pescado y el limón, pero a mí me gusta ponerla en la decoración porque no me gusta que se cocine la cebolla. Ahora vamos a ver, mover un poquito esto. Vamos a ver qué le falta. Está un poquito ácido. Entonces, ahí es donde yo agarro y le pongo unos hielitos. Estos hielitos hacen que se sienta menos ácido. Y también le agregan, no tengan miedo con la leche porque no se va a cortar el ceviche, simplemente es para rebajarle un poquito. Si hay alguien que es intolerante a la lactosa, pues no la usan, ¿no? Usan solamente el hielito. Pero es como para bajarle un poquito. Y le hace falta un poquito más de sal también. Lo movemos. Y lo dejamos ahí con el hielito. Vamos a agregarle también el culantrito. Para quitarle también, la cebolla es un poquito fuerte, entonces lavándola la mejoras un poco. Hay personas que para que les quede más tostadita la ponen agua con sal y la dejan ahí un rato. Ahora, el camote, este camote ya está cocido, vamos a cortarlo en rodajitas mientras se sigue cocinando el ceviche. Vamos a ponerlo aquí. Le quito la primera parte porque lo cociné con piel. Obvio, le paso agua fría porque si no me va a calentar. Vamos a ponerlos aquí. Ahora vamos a ver cómo está el pescado. Ahí ustedes van probando qué le hace falta.
Podemos ponerle un poquito más de picante para que tenga un puntito, por lo menos, de picante. Pueden ver que el ceviche ya se cocinó un poco más. Está más blanquito, entonces ahora ya se va a poner en el plato. Hay personas que acostumbran a poner la cebolla aquí, pero yo hago un colchoncito de cebolla acá y otro aquí. Acá les vamos a poner con el choclo peruano. Realmente el choclo peruano también se corta de esta manera, pero así es como lo venden aquí. Entonces se pone el pescado encima de la cebolla. Y realmente esto sería lo que vendría a ser la leche de tigre, ¿no? Que es lo que acostumbran a tomar o te reciben en las cevicherías con leche de tigre. Ahora le pones un poquito más de cebollita encima y le agregas más juguito. Y ahora a le vamos a agregar el choclo peruano. Y está con el choclo de aquí. Y esto sería el ceviche de Perú, que se acostumbra a tomar una cerveza bien fría y en el norte con una chicha de jora, que es yo no sé bien de qué es, pero es riquísima, es dulce, entonces como que uno abusa de eso y termina borrachito. Pero se come con cerveza bien fría, no vino ni esa cosa, no, cerveza. Así que este es el ceviche peruano. Espero que les guste y trátenlo, que es bien rico. Y pónganle más ají si les gusta más picante. También con los ajíes de acá también son bien buenos. El jalapeño y cualquiera de esos ajíes son bien buenos. Así que cualquier ají funciona. Bueno, espero que lo disfruten. ¡Chao!